Hola a todos. Vamos a ver hoy, vamos a recordar más bien cómo se pasaba de la voz activa a la voz pasiva y luego veremos también cómo pasar de la voz pasiva a la voz activa. Lo primero que tenemos que hacer en estas 5 frases es darnos cuenta de cuáles están ya en pasiva y de cuáles están en activa. Para darnos cuenta de eso, lo primero que tenemos que ver es que en las oraciones que ya están en pasiva nos vamos a encontrar un complemento agente, es decir, el que va a estar introducido por par. Y en este caso solamente nos encontramos ese complemento agente en la frase 3, par la police, y en la frase 4, par mon père. Además, para saber que la frase ya está en pasiva, puesto que tiene complemento agente, también nos tenemos que encontrar el verbo être conjugado y el participio pasado de un verbo. Y si nos fijamos, verbo être y participio pasado solamente aparecen en la frase 3, arrêter, y en la frase número 4, réparer. Bien, ¿cómo vamos entonces a pasar una oración de activa a pasiva? Hemos dicho que las activas son la 1, la 2 y la 5 y las que ya están en pasiva son la 3 y la 4. ¿Cómo pasamos entonces una oración de activa a pasiva? Recuerdo que para pasar de activa a pasiva tenemos que tener en cuenta que el complemento directo de la oración activa pasa a ser sujeto de la oración pasiva. El complemento directo de la oración activa será la televisión. Por lo tanto, la televisión va a ser el sujeto de nuestra oración pasiva. Después tengo que tener en cuenta cuál es el verbo. Vol, del verbo voler. ¿Qué hago entonces? Tengo que poner el verbo être en el mismo tiempo verbal que nos encontramos, o sea, que el verbo en la oración principal aparece. Si yo tengo le cambrioleur vole, vol está en presente de indicativo. Luego el verbo être va a estar también en presente. A continuación tengo que poner el participio pasado del verbo de la oración activa, es decir, vol, el verbo en infinitivo sería voler. Para yo poner su participio pasado, sé que lo que tengo que hacer es quitar la R y ponerle una tilde sobre la E. Además, el sujeto de la oración activa pasa a ser complemento agente de la oración pasiva introducido por par, es decir, par, y ahora el sujeto de la activa, le cambrioleurs. Y ya tendríamos la primera oración pasada a pasiva. En la segunda oración tenemos la bombe a détruit la maison. Nos pasa exactamente igual. ¿Cuál es el complemento directo de la oración activa? La maison, que pasa a ser sujeto de la oración activa. Después nos encontramos que el verbo être tiene que ir en el mismo tiempo verbal que el verbo de la oración principal. En la oración principal nos encontramos a détruit. ¿Qué ocurre? Que a détruit está en passé composé. Pues voy a poner el verbo être en passé composé. A, été. Y después tengo que poner el participio pasado del verbo, pues détruit. Y por último, el sujeto de la oración activa pasa a ser complemento agente de la oración pasiva, pues par la bombe. ¿Qué ocurre en estas dos frases? Que nosotros hemos puesto el participio pasado, tanto volé como détruit, no le hemos hecho ningún caso y no hemos visto si hay que hacer concordancia o no. Pero ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. La televisión es femenina y tengo volé. Aquí nos está diciendo que hay un error. ¿Cuál es el error? Pues el error es que en este caso, en la oración pasiva, el verbo, en este caso el participio, tiene siempre que concordar con el sujeto. Luego, como el sujeto femenino y singular, le tengo que añadir una E más. En el caso de la maison a été détruite par la bombe. Si digo a été détruit, estoy diciendo ha sido destruido por la bomba. ¿Qué ocurre? La maison es femenina y tengo que hacer la concordancia con el sujeto. Al ser femenina singular, tendré que añadirle una E más. Nos vamos a la frase 3. L'assassin est arrêté par la police. El asesino es arrestado por la policía. Y aquí ya hemos dicho antes que esta oración estaba en voz pasiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues mirad, el complemento agente, que es par la police, va a pasar a ser el sujeto de la oración activa, es decir, la police.
Y tengo que quitar el par, porque el par solamente lo vamos a utilizar a la hora de tener un complemento agente en la oración pasiva. Luego en activa desaparece. Ahora, ¿cuál es el verbo de mi oración? Arrêter. ¿Por qué? Porque yo sé que el verbo être es el que yo utilizo para formar la pasiva, pero en la oración en activa yo tendré que tener el verbo principal solamente, que es arrêter. Ahora, ¿cómo sé yo en qué tiempo verbal tengo que poner ahora arrêter? Pues mirad, para eso nos fijamos en el verbo être. ¿El verbo être en qué está? En presente de indicativo. Pues resulta que yo el verbo arrêter lo voy a escribir en presente. La police arrête. Y ahora, por último, el sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento directo de la oración activa. Luego, arrête l'assassin. Y ya tendríamos nuestra frase activa hecha. Nos pasamos a la siguiente y dice la fenêtre est réparée par mon père. Estamos en la misma. ¿Cuál es el complemento agente de esta oración pasiva? Par mon père. El complemento agente de la oración pasiva se convierte en sujeto de la activa, es decir, mon père. Y sabemos que el complemento agente en activa nunca, es decir, el sujeto de la activa nunca puede llevar par. El par solamente se utiliza en la pasiva. Luego automáticamente quitamos par y ponemos como sujeto mon père. Ahora, vuelvo a tener el mismo problema. ¿Cómo sé yo en qué tiempo tengo que escribir el verbo en la oración principal? Pues mira, me fijo otra vez de nuevo en el verbo être. Si en el verbo être resulta que yo me encuentro aquí un presente de indicativo, pues yo ahora tengo que poner el verbo réparer en presente. Mon père répare. Y ahora, ¿qué es lo que arregla? Pues resulta que el sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento directo de la oración activa. Pues mon père répare la fenêtre. Y ya tendría de nuevo mi oración. Y me diréis, ¿y qué pasaría si yo me encontrase en lugar de la fenêtre est réparée, pongo a été réparée par mon père? Pues muy sencillo. En el caso de que la frase me la encuentre la frase está en pasiva, pero me la encuentre con el verbo être en passé composé, hago lo mismo. Mon père. Y ahora pienso, a ver, ¿el verbo réparer en qué tiempo verbal está? Bueno, el verbo réparer está en participio pasado. El verbo être, ¿en qué tiempo verbal está? En passé composé. Pues al estar en passé composé, yo ya sé que el verbo réparer lo tengo que poner en passé composé. La pista siempre me la va a dar el verbo être y el tiempo verbal en el que aparezca. Luego, entonces, en este caso, yo tendré que decir mon père a réparé la fenêtre. Y ahora pregunto, ¿tendría que hacer alguna concordancia? Nunca, porque con el verbo avoir sabemos que las concordancias solamente se pueden hacer si delante tuviésemos un complemento directo. Es decir, si yo la frase la escribiese de la siguiente manera. Mon père la réparé. En este caso, esta L apóstrofe, ¿a qué haría referencia? Pues haría referencia a la palabra fenêtre. ¿Qué ocurre? Que la palabra fenêtre es femenina, luego por lo tanto yo tendría que poner una E más por femenino. Y por último, la última frase sería les maçons ont détruit la maison. Empezamos otra vez de nuevo. Esta oración que está en voz activa o en voz pasiva. La pista primera es que no tenemos par y aparte que no tenemos el verbo être. Luego, por lo tanto, está en voz activa. Sabemos que el complemento directo de la oración activa pasa a sujeto de la pasiva. La maison. Ahora, ¿cómo sé yo en qué tiempo verbal tengo que escribir el verbo être? Pues muy sencillo. Me fijo en el verbo principal. ¿En qué está? Passé composé. On détruit. On détruit, que el verbo en infinitivo, por si alguno no lo sabe, es détruire, ¿vale? Que es destruir. Vale, pues yo voy a poner ahora el verbo être en passé composé. A été, puesto que en la oración principal el verbo está en passé composé. Después, ¿qué tengo que hacer? Pues pongo mi verbo en participio pasado. La maison a été détruite. Y ahora, por último, complemento agente, que es siempre el sujeto de la oración activa, introducido por par. Par les maçons. Maçon. Ahora, ¿qué nos ocurre?
¿Hay que hacer alguna concordancia entre a été détruit y la maison? Sí. ¿Por qué? Porque sé que en voz pasiva siempre tengo que concordar el verbo con el sujeto. Como la maison resulta que es femenina singular, le añado una e. Y ya tendríamos nuestra frase hecha en voz pasiva.